momento póngase de pie, con expectación. Hoy nos va a compartir la palabra una nacida de la casa, Patricia Granados. Dale un fuerte aplauso al Señor. Patricia, edifícanos en la fe, bendícenos. Gloria sea al Señor. Y ahí puesto en pie, vamos a leer la palabra del Señor antes de que usted se acomode lentamente, repetidamente, audiblemente. Le voy a pedir a imagen que me ponga el libro de Mateo, capítulo 25, y vamos a leer del capítulo 14 en adelante. Y como estoy muy nerviosa, usted me disculpará si mando a Sansón a derribar los muros de Jericó. Y vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. El 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y aquel que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 también ganó otros 2. Pero aquel que había recibido 1 fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía, diga te conocía, que eres hombre duro y que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pero por lo cual tuve miedo, fui y escondí tu talento en tierra y aquí tienes lo que es tuyo. 26. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías de haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubieras recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Amén. Cierre sus ojos un momento, vamos a orar. Amadísimo Dios y adorable Padre que estás en el cielo, quiero darte gracias, Señor. Gracias, Padre amado, porque, Señor, sabemos que tú quieres hablar hoy a nuestro corazón, Señor. Te pido desde ya, Señor, que seas tú hablando a cada corazón, Señor, según su necesidad, Padre amado. Que sea tu manto magistral, Señor, moviéndose en medio de tu pueblo, tu manto evangelístico, tu manto profético, Señor. Y en esta casa apostólica, Señor, te damos gracias por eso, Señor. Padre, háblanos, que sea, Señor, tu palabra, tu voz, Señor, la que escuche cada uno de ellos, Señor. Me anulo yo, Señor, pasa carbón encendido sobre mi boca, Señor, pero que seas tú hablando a nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Ahora sí puede tomar su lugar. Bien, y nos han estado hablando acerca de, seguimos sobre la línea de la serie de los mensajeros fieles. Y el pastor nos ha estado hablando acerca de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cuántos la recuerdan? Si no, tenemos ahí
las grabaciones. Y nos ha estado hablando el pastor acerca de lo caro que es el estándar que se nos pide. El llegar a ser vírgenes es aquel estándar que nosotros tenemos que entregar, y como somos aquellas 5 vírgenes prudentes, es el estándar que tenemos que tener. Acto seguido encuentra usted en esta parábola, en el capítulo 25 de Mateo, usted encuentra esta parábola del siervo bueno y fiel. Y el Señor está en el capítulo, ya en el libro de Mateo, el Señor está ya hablando acerca de lo que sería el fin. El Señor está dando como las últimas pinceladas. Yo no sé cuántas mujeres hay aquí que salimos de casa y dejamos todo listo, ¿no? Esto se va a hacer de comida, esto se deja recogido, o usted se va y deja la televisión encendida, la puerta abierta y la luz encendida. ¿A que no? Usted antes de salir de su casa, usted se cerciora de que todo quede listo. Pues el Señor estaba en esto. El Señor estaba diciendo, miren, yo me voy, pero quiero que les quede claro lo que es el reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado, y probablemente a los discípulos les parecía esto un cuento chino, habiendo vivido con el Señor. Entonces el Señor, que era un buen maestro, les ponía ejemplos. Y entre los ejemplos que el Señor ponía, pone esta parábola del buen siervo fiel. Y yo sé que nosotros muchas veces hablamos de esta parábola acerca de la necesidad de servir que hay en la iglesia. Y es un buen proyecto el que se hace cuando hablamos de servir en la iglesia, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, y entendemos que tenemos que rogar al Señor de la mies porque envíe más obreros. Pero hoy quiero que lo veamos con la perspectiva de estos 3 calificativos que el Señor les da: ser siervo, ser bueno y ser fiel. Amén. Así que, para empezar, lo primero que nosotros tenemos que ver aquí es que primero llama a sus siervos. No llama a sus hijos, no llama a su vecino, sino llama a aquellos a los que él llamaba siervos. Amén. ¿Cuántos son siervos del Señor? Todos. Amén. Y cuando yo estudiaba esta parábola me llamaba mucho la atención que cuando uno va en el griego, uno va al original de la Biblia, uno puede encontrar que en el Antiguo Testamento habla de siervos y de esclavos. Y en el Nuevo Testamento aparece 124 veces la palabra siervo y esclavo, de la cual 6 son diferentes. Pero esta, cuando él dice, y el Señor llama a sus siervos o esclavos, lo pone en otra versión, habla de doulos. Habla de doulos. Y cuando nosotros entendemos lo que es un doulos, es aquel esclavo que, teniendo la oportunidad de irse, decidió quedarse. Dice el libro de Éxodo 21, dice: sin embargo, el esclavo puede declarar: yo amo a mi señor y a mi esposa y a mis hijos, no quiero ser libre. Si decide quedarse, el amo presentará delante de Dios, y luego el amo lo llevará a la puerta o al marco de la puerta y públicamente le perforará la oreja con un punzón. Después de esto, el esclavo servirá a su amo de por vida. Usted me dirá: Patricia, ¿pero eso qué tiene que ver? Cuando nosotros venimos y conocemos al Señor y reconocemos a Dios como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros automáticamente estamos aceptando al Señor como nuestro libertador también. Dice la Biblia en el libro de Lucas, del 4 al 18, no lo vamos a leer porque no lo he pedido, que el Señor empieza su ministerio leyendo el libro de Isaías. Por cuanto he venido a libertar a los oprimidos, se recuerda, dar vista a los ciegos. El Señor ahí está haciendo una declaración del año agradable del Señor. En el Antiguo Testamento, cuando uno lee los decretos, las ordenanzas, y a veces esos libros se hacen un poco cuesta arriba, la verdad, uno mira que una de las cosas que hablaba el Señor era el año del jubileo. Y déjeme que le cuente. El año del jubileo era un año que, como se entiende, de regocijo. ¿Por qué? Porque si usted debía, me lo invento, 2 cabritos, esos 2 cabritos, usted los debía, esos 2 cabritos volvían a ser suyos. Todas las deudas eran anuladas, todos aquellos decretos que habían en contra de usted venían a ser, usted quedaba automáticamente libre.
¿Cuántos quisieran que nosotros tuviéramos un año de jubileo? Que aquello que debemos fuéramos completamente libres. Pero déjeme decirle que estamos en el año del jubileo del Señor. Dice el libro de Colosenses, no sé si me lo pueden poner. El libro de Colosenses 2, el 14 y el 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra ¿quién? Que nos era contraria, y quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando en la cruz. Cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro único y suficiente Salvador, aquellas deudas que nosotros traíamos de pecado, como lo hemos recordado esta mañana, hemos quedado libres de ellos. Si usted tenía depresión, usted ya el pago ya fue dado para que usted sea libre de esa depresión. Si usted tenía una enfermedad, el pago ya fue dado para que usted sea libre de esa enfermedad. Y todo aquello de lo cual nosotros veníamos arrastrando, porque antes de venir al Señor éramos cautivos del pecado, éramos esclavos del pecado, hemos venido a ser libres. Amén. Dice, el pastor usa mucho ese término y me gusta. El enemigo es un capataz inmisericordia. Yo pensaba cuando hacía la palabra, cuando pensaba en la palabra, aquella mujer que la encuentran en adulterio y el Señor le dice, ¿dónde están los que te acusan? La mujer queda libre. Pero el Señor le dice, vete y no peques más. No vuelvas a ser esclava de lo que ya eras. Nosotros así venimos al Señor. El Señor nos hace libres y nosotros tenemos la oportunidad o de quedarnos siendo esclavos por amor o de volver a aquel capataz y misericordia. Y yo creo que usted y yo hemos elegido la mejor parte. Amén. Hemos elegido ser doulos. Así que dígale al que tiene a la par, tú eres un siervo por amor. Dice la Biblia que había una mujer en el Antiguo Testamento, Ruth la Moabita. Para ella, nos lo decía Jorge la vez que predicó acerca de los moabitas que no podían entrar en el santuario de Dios. Era imposible, como usted y como yo, que llegáramos de la presencia del Señor. Y esta mujer, cuando decide hacer a Dios su Dios, cuando llega ante los pies de Booz a pedir cobertura, ella ya no se presenta como Ruth la Moabita. Ella se presenta como Ruth, tu sierva. Así que cuando nosotros venimos y tenemos la luz del Señor, nosotros empezamos a ser siervos de Dios. Usted y yo somos siervos que pudiendo, entendiendo que ya nuestra libertad fue pagada, decidimos quedarnos con aquel que nos libertó. Porque déjeme que le diga una cosa, dice la Biblia que aquel amo lo horadaba en la oreja. Y eso implica que usted oiga la voz de su Señor y acuda a ella. Nosotros tenemos que atender la voz de nuestro Señor. Así que creo que todos los que estamos aquí hoy ya hemos dado el primer paso. Ser siervos. Diga, soy siervo. Amén. Así que como el primer paso ya lo tenemos, vamos a pasar al segundo, que es ser bueno. ¿Cuántos son buenos aquí? Me están asustando, ¿eh? ¿Cuántos son buenos aquí? Amén. ¿Y sabe que ser bueno implica hacer lo correcto? Entonces ahí ya muchos, regulín decía una amiga mía, regulín. Cuando nosotros somos buenos, hay una delgada línea entre ser bueno y ser malo y negligente. Porque ser negligente implica ser alguien pasota. Alguien que hace lo que se le pide, ¿no? Y ya está. Trabajo, como yo no sé cuántos vieron en sus países a Cantinflas, que era un albañil que hacía todos los muros torcidos. Y si 8 horas me pagan, mira, si termino a las 7 horas y media, me siento a esperar a que den las 8 para salirme.
podemos llegar a ser siervos negligentes en la obra del Señor. Podemos creer que somos buenos y estar haciendo todo regulín. Podríamos llegar a ser como este tercer siervo. Fíjese, era siervo. Y voy a pedir que me pongan Mateo 25, 24 y 25. Era siervo. Pero cuando llegó, dice 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. Y aquí me asusté, porque habemos siervos que creemos conocer al Señor. Y que el perfil que tenemos del Señor es que, ¿de qué sirve que yo vaya temprano a la iglesia a servir si nadie me lo va a reconocer? ¿De qué sirve que yo haga tantos sacrificios si al final nadie mira? Y podemos estar menospreciando aquel talento que se nos está dando. Y sé que muchos lo vamos a llevar por el ámbito de servir. Pero muchas veces lo que a nosotros se nos ha dado puede ser nuestra casa. Fíjese, el apóstol Pablo decía, mujeres, ¿cuántas mujeres hay aquí? Con esposo. Sujétense a vuestros maridos. Yo vi codazos por ahí, contentos. Habla, Padre, que tu siervo escucha. Hombres, dígame amén. No sé si soltar este misterio. Dice la palabra que ustedes tienen que amar. El estándar es como Cristo amó a la iglesia. ¿Y sabe cómo Cristo la amó? Que dio hasta su vida por ella, que no le importaba. Así que cuando nosotros menospreciamos lo que se nos ha dado como hombres, a veces no quieren amarnos como Cristo amó a la iglesia. No, es que ese estándar, ¿quién lo va a cumplir? Pero es a lo que se nos manda. Y a nosotras las mujeres, el sujetarnos, vaya si cuesta. Soy un testimonio vivo de ello. Porque el Señor es grande y misericordioso. Pero cuesta, hermano. Y muchas veces ese es el talento que se nos ha dado. Y nos cuesta y decimos, ay Señor, ¿para qué? Si le predico día y noche y nada que se convierte. Las que tenemos la desdicha de tener un hogar mixto es muy complicado. Es complicado, ¿sabe por qué? Porque usted intenta llevar luz, porque usted intenta guiar, porque usted intenta mostrar la luz de Cristo. Pero es que a veces, hermano, ay, cómo cuesta. Nos toca amarrarnos la lengua más de 4 veces. Y todo aquello que se nos da, nosotros podemos correr el riesgo, yo se lo digo con una sonrisa, pero esto es casos de la vida real. Aquel talento que a nosotros nos dan, podemos estarlo menospreciando. ¿Para qué voy a seguir hablando de Dios? ¿Para qué voy a seguir hablando en mi trabajo de Dios? ¿Para qué voy a llevar a mi casa de Dios si al final nadie se convierte? Si al final todo lo que yo digo lo tiran por la borda. Déjeme decirle que no. Déjeme decirle que a su debido tiempo dará fruto. Que cuando usted menos se lo espere, a ellos les va a amanecer. Estoy profetizándome. Amén. Porque nosotros tenemos que entender que aquello que se nos dio, sea poco o sea mucho, no ha sido traído para hacerlo estéril. Somos aquellos que tenemos que fructificar lo que se nos dio. Un hombre en la Biblia llamado Coré. Y fíjese, cuando yo leía la función de los coatitas, él era hijo de Coat, era parte de la tribu de Leví, eran una tribu sacerdotal. Pero lo que yo llamaría la tribu, el desfile de los coatitas, su trabajo era simplemente esperar a que atraparan todas las cosas que tenían acceso a la presencia de Dios y llevar ellos la presencia de Dios sobre sus hombros. Esa era la función de ellos.
llevar la presencia de Dios sobre sus hombros, transportarla. Y sabe que usted está exhibiéndose a eso hoy. Usted hoy ha venido a llenarse de la presencia de Dios. Y cuando usted regresa a su casa, usted es portador de la presencia de Dios. Pero a veces decimos, dijo Coré, estoy cansado de ustedes, le dijo a Moisés y Aarón. Estoy cansado de que no me den el título de libertador. Estoy cansado de que no me den el título de la que manda en casa, cuando las bendiciones sé que vienen por mí. Gloria sea al Señor. Y a veces, ríase hermano, ríase con gusto, menospreciamos la función que se nos ha dado de llevar la presencia de Dios. No podemos menospreciar ser aquella luz que el Señor ha puesto delante de nosotros. Si a usted la ponen, y déjeme decirle que se hace pesado a veces, es ser fiel y no ser un siervo negligente se hace pesado. Imagínense aquella Ruth con aquella sierva amargada, con aquella suegra amargada, que la echaba cada 2 por 3, me fui llena y regresé vacía. Yo me imagino a la pobre Ruth al lado de ella así, como un 0 a la izquierda, y yo qué soy, diría yo me hubiera arrebatado más de 2 veces, pero bueno, Ruth no tomó en cuenta la amargura de su suegra. Ruth mantuvo el pacto de fidelidad hasta que tuvo el beneficio. Y a veces se va a hacer cuesta arriba. Yo hablaba con una hermana esta semana y le decía, es que el Señor me ha traído a memoria cierta etapa de mi vida, hace muchos años, le voy a hacer un testichisme para que usted no se me aburra. Muchos años, yo era joven todavía. Y me recuerdo yo que mi madre siempre fue una mujer emprendedora, trabajó de todo. Y recuerdo yo que ella siempre tenía un taller de costura. Y recuerdo yo en aquellos años que ella llamaba a mi hermana mayor, nosotros somos 4 hermanos y yo soy la tercera, para que usted se haga una idea. Y recuerdo que mi madre llamaba a mi hermana mayor y le decía, Carla, ven y aprende. Ay, ¿qué voy a aprender? A mí eso no me gusta, a mí eso me aburre, prefiero ir a trabajar a otro lugar. Llamó a mi segundo hermano y le dijo, ven, aprende. No, yo que voy a ayudar, a mí eso no me gusta. No. Y lo intentó hacer con todos, pero llegó un día en el que yo estaba solita en casa y recuerdo que mi abuela llama y hace un pedido de algo, ¿no? De lo que se hacía. Y era sencillito, la verdad, no era mucho lo que había que hacer. Pero yo recuerdo que vi el dinero y dije, bueno, tengo el dinero para comprar la materia prima. Volteo a ver y estaba la maquinaria ahí. Y se ganaba el 50%, o sea, estaba casi como los de los talentos. Y mire, hermano, yo me recuerdo que dije, ay, es que si aprendo, la responsabilidad que me va a llegar eso después. Pero ese día, tocando, fui, compré, corté, como una hormiguita. Y cuando me puse, los que saben lo que son las máquinas industriales saben que eso es un laberinto. Se me desenebró la máquina. Ay, hermano, yo 2 horas casi ahí, no lloré porque era valiente, no pude enhebrarla. Me fui, al otro día dormí, descansé, ya con la cabeza un poquito más suelta, ya fui, lo logré hacer. Y cuando llegó mi madre, yo ya tenía el pedido hasta entregado, o sea, fíjese, entregué los 10 talentos. Y eso me costó más responsabilidad. No crea que me dijeron, buena sierva fiel, no. Pues ahora, decía mi madre, como Pati sabe coser, Patricia sabe coser, pues venga y me va a ayudar. Mire, hermano, eso me llevó años y años y años de que era la que se quedaba a cargo de las cosas. Pero con el tiempo, mis hermanos soltaban. Yo sabía que para mí era un peso lo que llevaba. Y que mi madre tenía la costumbre que cogía una bolsita así y usted solo miraba que salía. Yo no sé si se iba de misiones, no sé a qué se iba, pero se desaparecía 3 meses. Y dejaba empleados, dejaba todo ahí. Y yo me quedaba a cargo de todo. Y cuando ella regresaba, yo daba cuentas de lo que tenía que dar. Y a mí se me hacía pesado.
Porque le estoy hablando que yo tendría 22 años, 20 años, con niños pequeños en casa, se me hacía cuesta arriba. Pero luego empecé a escuchar de mis hermanos, sí, que Patricia es la favorita. No, nadie sabía la responsabilidad que eso implicaba. Y algunas veces nosotros caemos en eso. Sí, como decía Coré, estoy cansado de ustedes. Pero usted sabe los arrebatos que se pudo llevar el pobre Moisés mientras estaba cara a cara con el Señor y decía, lo que está pasando, los has sacado, los has libertado. Cuando Moisés, yo siempre he pensado esto, y esto lo llevo en mi corazón, cuando la Biblia dice que el Señor endureció el corazón de Faraón, era para tratar con el carácter de Moisés. Porque si todo lo ponía fácil, la responsabilidad de Moisés no iba a llevarse a cabo. A la primera de cambio con un pueblo duro de servir, sí iba a decir, no le puedo dar a este pueblo. Así que muchas veces el ser buenos, el ser íntegros, como me decía uno de los pastores, que de verdad que yo soy dichosa, tengo hermanos mayores aquí, me decía, la intimidad y la integridad es todo. Y yo decía, es verdad, porque el ser bueno implica a veces ser íntegro. Y eso es hacer lo bueno aunque nadie nos esté viendo. Teniendo la oportunidad de portarnos mal, teniendo la oportunidad de hacer aquello que no se nos está pidiendo, tenemos que aprender a ser buenos. Y Coré fue aquel hombre que despreció la presencia de portar la presencia de Dios. Y yo decía, Señor, pero tú pides todavía un escalón más. Y es el ser fiel. Podemos ser siervos buenos. Diga usted, soy siervo bueno. Pero ¿y fiel? Ahí. Amo la sinceridad de esta iglesia. Amén. Fíjese que ser fiel viene del griego pistos, que va de la mano con la fe. Y cuando buscaba la descripción dice, alguien que está persuadido, propiamente fiel, leal a la fe, literalmente es la plenitud de la fe. Ser fiel, cuando no sabemos de dónde va a venir la recompensa, es complicado. Se hace cuesta arriba a veces, como le decía. Llevar en los hombros el que muchas veces nadie reconozca que usted está siendo fiel. Y ser fiel, al igual que la fe, va a ser llevado por tentaciones. Y es ahí donde se va a probar su fidelidad. Jesús allá en el monte, te daré todos los reinos de la tierra. Pero él sabía que él era el mensajero fiel, que él era aquel que no iba a fallar. Siempre he pensado que cuando Jesús tuvo la tentación pensaba en nosotros, pensaba en la carita de nosotros, pensaba en María, pensaba en Gabriel, en Isadora, en todos nosotros. Y decía, ¿cómo le voy a fallar a Dios si la responsabilidad de salvación de todos ellos depende de mí? Y aquel mensajero fiel que nos dejó ejemplo, Cristo, no cayó ante la tentación. Ahora la pregunta es para nosotros, ¿estamos siendo fieles? ¿Estamos entendiendo que la fidelidad va de la mano con la fe? Creyendo que nuestro galardón, ¿se imagina Esteban? Esteban no vio aquí en lo poco y en lo mucho, y a veces pensamos, ay, es que en lo mucho, si cuido la iglesia de 10, luego voy a pastorear 10,000. Gloria a Dios si es así. Pero a veces puede que no sea así. Juan el Bautista, 6 meses duró el ministerio, hermanos. El hombre comiendo cosas raras.
casi hippie el pobre Juan el Bautista, por amor a Dios. Y 6 meses le duró el ministerio, terminó decapitado. Pero era fiel. Pero era aquel que lo habían mandado a abrir el camino para el Señor. Ahora nosotros necesitamos ser fieles. Porque así como Juan el Bautista abrió el camino para el Señor, nosotros somos los responsables del avivamiento que ahora viene. Somos responsables del mover del Espíritu Santo que va a venir. Y déjeme decirle que a veces nos encanta oír el decir, es que fulano se para y los demonios. Eso no es para gente especial. Dice, y aquel que cree, ¿usted cree? Tiene la autoridad para orar por los enfermos y que se sanen. Pero el ser fiel demanda de usted morir al yo, a aquellas cosas que nosotros queremos hacer, pero que no deberíamos por amor de aquel que nos llamó. Es rendir completamente la voluntad al Señor. Cuando usted habla de un esclavo es alguien que no tenía voz ni voto. Cuando usted habla de un esclavo es alguien que si una habitación pequeñita le daban para dormir, ahí tenía que dormir. Como ayer Mari nos decía, Pablo era un mensajero confiable porque iba ligado al Espíritu, porque aunque él quería hacer más de 4 cosas y el Espíritu decía no vas, no iba. Y aunque Mari nos ponía un ejemplo de una ofrenda que tenía que transportar, pudiéndosela gastar, él decía no, porque esto va para la iglesia. A Pablo le costaba incluso tener que trabajar para la iglesia, enseñándoles acerca del diezmo y de la ofrenda. Pero él decía, sí, pero no me importa con tal de representarles a Cristo. Y eso implica la fidelidad muchas veces. Que nosotros entendamos que a veces nos va a tocar renunciar a más de 4 cosas. Yo siempre he pensado que no sé qué haría si el Señor me llamara a las misiones, espero que no. Porque a mí el salir de mi status quo me cuesta un montón. Pero algunas veces el Señor va a hacer mover de nosotros cosas. El lunes yo miraba estaba con una persona en la oficina esperándola y me llamaba la atención que aquí hay un buen grupo de mujeres que vienen a hacer limpieza los lunes, los martes y los jueves. Y venía esta hermana, que bendigo su vida, pero sé que no está aquí hoy, y llegaba con un ambiental y un paquetito de bolsas bajo su brazo. Y el pastor le decía, pero ¿por qué compras si yo se lo puedo dar? Y ella decía, fíjese, de verdad que me conmovió un montón porque ella decía, no pastor, porque usted ya me da la oportunidad de limpiar. Y para mí es un privilegio traer esto. Traer más de lo que se nos pide. La milla extra es la fidelidad. Que cuando nosotros el Señor nos diga, nos llame, vengan, vamos a arreglar cuentas, podamos decir, Señor, no solo hice lo que me pediste, no solo me proclamé ser siervo tuyo, no solo dije era cristiano porque iba todos los domingos a la iglesia, sino poder decir, Señor, lo que me diste, hice aún más de lo que me diste. Porque probablemente no puedo proclamar que te conocía, porque yo creo que al Señor parte conocemos del Señor, su plenitud no lo podemos conocer. Pero no podemos caer en aquello de decir, yo te conozco, Señor, y yo sé que si yo hacía, no podemos caer en eso. Mira, Señor, yo no sé si estoy haciendo bien, no estoy haciendo mal, pero estoy haciendo lo que me pides y más. Porque a eso hemos sido llamados. ¿Sabe la iglesia que no tiene miedo de entregarle cuentas a su Señor? Es aquella que está siendo sierva, buena y fiel. Que cuando el Señor nos llame no tengamos temor de decir en qué momento apareció el Señor. Porque sabemos que estamos haciendo la obra.
para lo que fuimos llamados. Y dice, la parábola decía, conforme a su capacidad. Si usted, el Señor, ha depositado sobre usted la capacidad de predicar en estadios, gloria sea al Señor. Pero como si lo que le han dado es predicarle a sus hijos, interceder en lo secreto por sus hijos, de conforme a su capacidad. A veces los procesos, cuando la fidelidad está siendo probada, al igual que el oro, vamos a pasar por fuego. ¿Se imagina a Job? Ayer Roberto lo predicaba también, metido en el proceso. Job ya había dado el ancho para dar el doble y él pensaba que ya tenía lo suficiente. Necesario que Job pase por el proceso y se junta aquellos hombres, dice que amigos, yo no sé si eran más enemigos de Job que amigos, a contarle que conocían a Dios como el siervo malo. No porque hiciste, no porque, y eran más acusadores, ¿no? El Señor nos va a dar conforme a nuestra capacidad. Yo no veo que el Señor le dice al que dio 4 talentos, no, me diste muy poco, pudiste haber hecho más. No. Y al que dio 1 tampoco le reclama por lo poco que le haya dado, sino le reclama por no haber hecho nada con lo que le dio. Ese es el reclamo del Señor. El Señor nos llama a que seamos aquellos que no tengamos nada de qué avergonzarnos. Dios ya ha implantado su voluntad en medio de nuestros corazones por medio del Espíritu Santo, y que nos va a guiar a toda verdad y que nos va a inquietar, que si hoy miramos a alguien en el supermercado y lo que necesita es un abrazo, que podamos venir y dárselo, porque usted no sabe cuán sanador es un abrazo. Que podamos venir y ser aquellas de verdad, aquellas luz que salen a la calle y alumbran a la oscuridad. Estamos ya, de verdad, estamos ya viviendo en tiempos peligrosos, y no para la iglesia, porque aquí el apóstol Pedro decía, erguir vuestras cabezas, o sea, levantarse con orgullo, porque vuestra redención ya está cerca. Yo no sé qué novia se asusta porque va a ver entrar al novio. ¿Usted ha visto una novia ahí? No, es que va a venir el novio. Y a veces la iglesia está así, hermano. Ay, no, es que si viene el Señor hoy. Estamos contentos de que la venida del Señor está cerca. Podemos decir, Señor, soy sierva buena y fiel. Y déjeme decirle que cuando yo leía y estudiaba esto, decía, Señor, pero tiene que haber más. Porque el Señor, nuestro pastor nos ha enseñado que en este camino no hay límite. Y encontraba este versículo en Juan 15, 15 y 16. Y vamos a leerlo. Juan 15, 15, 16. Y el Señor dice, ya no os llamaré siervos. Fíjese, hay aún más. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, os las he hecho conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y fruto que permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Si permanecemos siendo fieles, buenos, vamos a llegar a ser amigos del Señor. Pero ¿saben qué está la clave? En permanecer. En que a pesar de que venga la tempestad y nos mueva y nos quiera, sepamos que nuestro Redentor vive. Que aquel que resucitó de los muertos es fiel y justo para con nosotros y que no nos va a dejar. Que nos ha prometido que aunque pasáramos por el fuego no nos quemaríamos, y aunque pasásemos por las aguas no nos ahogaríamos. Y es porque Él es fiel, porque Él es justo, porque no hay tal Dios castigador. Nuestro Dios es bueno
y es bueno todo el tiempo. Quisiera invitarlo a que se ponga sobre sus pies. Y cuando preparaba la palabra del Señor, ponía ardientemente en mi corazón que hay gente que ha estado viniendo a la iglesia, pero que por alguna u otra razón no ha hecho la oración de fe. Y dice la Biblia que todo aquel que declara que Jesucristo es el Señor, ese será salvo. Así que yo veo necesidad hoy de que si hay alguien aquí que nos ha estado acompañando o alguien que ha venido hoy por primera vez y ha dicho yo quiero ser parte de ser siervo bueno y fiel, de que a pesar de las situaciones que se vean afuera, yo tenga la seguridad que mi Redentor vive, que aquel que resucitó a Jesús de los muertos va a habitar conmigo. Quisiera que pudiera levantar su mano si hay alguien que hoy tiene la necesidad de que le acompañemos en una oración de fe. Y que no sienta vergüenza. Hay gente que probablemente dice, pero ¿cómo voy a decir yo eso? A lo mejor me parece locura. A lo mejor siento vergüenza, pero no, dice la Biblia que cuando alguien se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Voy a pedir a la alabanza que suba y mientras la alabanza sube, quiero que los que ya somos de la casa intercedamos, porque yo sentía fuerte en mi corazón que el Señor traía salvación. Y que solo levante su mano y nosotros le vamos a acompañar, o si está al lado de alguien y siente pena que le pueda decir acompáñame, quisiera hoy ser salvo, quisiera poder participar de las mieles del Señor. Y si no, que se acerque al final de la reunión a los pastores, porque es necesario que demos un paso de fe, es necesario que seamos llamados para salvación. Y que los que ya somos parte de los siervos del Señor podamos decir ahí en nuestro corazón, quiero ser bueno, pero también quiero ser fiel, Señor. Quiero ser efectivo en la obra del Señor. Cierra ahí sus ojos. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque hoy has hablado a nuestro corazón, Señor. Y queremos ser aquellos de los cuales tú encuentres siendo siervos buenos y fieles, Señor. Que podamos, Señor, no tener temor de tu venida, sino levantar nuestras cabezas y decir, mi Redentor viene y yo he hecho lo que Él me ha pedido. Que en lo poco yo he sido fiel y que voy a entrar al gozo del Señor. Que pueda entrar al gozo de mi Señor porque he complacido a aquel que me llamó, a aquel que me libertó, a aquel que pagó un precio caro en la cruz del Calvario por amor a mí. A ese es al que hoy quiero agradar y poder decir que tú eres bueno, 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 Señor. Sí, Señor. Que podamos decir, Señor, quiero ser fiel. Perdóname si en algún momento, Señor, he sido siervo negligente. Perdóname. Pero quiero ser efectivo en lo que tú me has llamado. Que si tengo